Fíjese que apenas la semana pasada se presentó el programa de impulso para el 2022. Este programa de reactivación no es algo como lo que hemos visto en los anteriores años de la pandemia, pero sí tiene un elemento que me llama mucho la atención. Se presentó con el sector privado, con todos los representantes del sector privado y con los principales, yo podría decir, con los principales incentivadores, por ejemplo, del mercado de vivienda, de farmacia, etcétera, Yo ¿no? tengo muchas dudas, no de esta administración, sino de todas, y cuando se hacen anuncios, pues la ejecución siempre no se logra. Pues mira, tienes razón. Híjoles. Pero necesitas a alguien chicotito de palo, ¿no? Y además que haya practicidad en los elementos que incluyan este plan. Y yo creo que lo que tiene es que a veces quieren hacerlo muy rimbombante y entonces se oye rimbombante, pero no se oye ejecutable. O sea, a mí no me parece, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de COFEPRIS, que está metido en este programa, ojalá que la secretaria nos explique el cómo. Pero yo lo que digo es que es muy práctico este plan. Pero implica que todos los trámites se hagan digitales. Por ejemplo, más de eso es lo que a mí más me 23,000 emociona. trámites atorados. Pero de hace 3 años. O un cambio efectivo en el 3 caso del Infonavit. O sea, cosas interesantes. Pero que nos cuente. Sé que haya incentivos fiscales. ¿A quién tenemos de invitados hoy para platicarnos de este plan? Incentivos fiscales. Nada más y nada menos que a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues está aquí en la billetera para platicarnos de cómo es el plan y qué es lo que buscan con él, cuáles son los resultados esperados. ¿Cómo está, secretaria? Bienvenida a la billetera. ¿Qué tal, secretaria? Buenas noches, ok. Les comento un poco, yo creo que ahorita que los oía platicar a Óscar, a Mauricio y a la propia Alicia, veía yo que todos tienen razón. ¿Y tienen razón en qué? En que algo de los ingredientes de los que ustedes están hablando que tiene que tener el tema de la reactivación debe de ser la practicidad, y ahorita voy entrando y desglosando algunas cosas. Primero, no es algo rimbombante. Efectivamente, normalmente la gente cree que para que se detone algo, necesita venir Superman y que nos saque adelante de esto. Lo que se necesitan son una suma de acciones que van destrabando cosas para que y tiene que haber el chicote y el seguimiento para que las cosas sucedan. Y creo que tenemos varios de estos incentivos o varios de estos pasos, y ahorita entro un poco y voy a dejar a Mauricio de lado lo voy a tomar al principio. Hemos dicho que vamos a anunciar la política industrial, y la política industrial tendría que venir o tiene que venir con algunos incentivos, ¿no? Y esa la dejo de lado porque viene en el tema de marzo. No obstante, comento varias cosas aquí. En el tema del transísmico y la parte del Tren Maya, las inversiones que se hagan y se generen en esos sectores traen incentivos fiscales en términos de ISR y de IVA. De hecho, si no mal recuerdo, el día de ayer, la Secretaría de Hacienda anunció alguien que tendrá ahí responsabilidad para toda la parte de atracción de la inversión en esos sectores y promover estos esquemas de los que estamos hablando, que son incentivos. Entonces, creo que aquí será importante estar atentos a esta parte porque traerá delimitado y muy claramente decir qué se te va a dar si te instalas en estos lugares en donde estamos buscando en estos momentos detonar la inversión a mediano, a corto plazo y a muy largo plazo. ¿Y por qué digo a muy largo plazo? Ajá. Usted el jueves, tenía de invitados a los representantes de las cámaras, la CONCAMIN, la CONCANACO, también estaba Coparmex y, si mal no recuerdo, el CNA. Usted dijo algo ahí muy interesante, que dijo toda reactivación debe partir de la incorporación plena y activa del sector privado. Esto es importante, ¿por qué no nos dice por qué? Claro que sí, claro que sí. Yo digo, no importa el tamaño de negocio que tengas, no importa si vendes en casa tamales o no importa si eres el dueño de la fábrica de los tamales, vamos a ponerlo de alguna manera, porque todos son empleadores y todos hacen que se mueva la economía. Y para eso nosotros decíamos la importancia de la presencia del sector privado, porque con ellos son como grandes promotores, son los que accionan muchas de las palancas para que la inversión, el empleo se den. Y otra parte se genera a través del sector público, a través de las inversiones en obra pública. Y por eso para nosotros era importante que ellos estuvieran no solamente presentes, sino que también pudiesen expresar su punto de vista de cómo, y que ya lo habían expresado, y varias de las cosas que estamos proponiendo
vienen de la mano trabajada con ellos, y otras serán las que se presentarán en el mes de marzo. Secretaria, también hay un elemento que creo que es de los novedosos que no se habían presentado. No, siempre se habla de desregulación, pero aquí quiero hablar de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, esta ocasión, se le puso una vaca bastante grande, de 600 y tantos mil millones de pesos. ¿Qué tanta, digamos, prontitud va a tener y a qué tasas o cómo se va a ir definiendo estas garantías que siempre son muy importantes cuando se quiere hacer que no llegue Superman, pero que llegue el dinero? Pero y sobre todo porque, secretaria, las garantías en los últimos 3 años, las garantías de la banca de desarrollo han subido a tal extremo que los bancos tienen capacidad de prestar, pero es tan cara la garantía que prefieren no tomar el riesgo y por ende no dan crédito. O sea, ¿cómo destrabar ese trabuco? A ver, Alicia, aquí yo veo dos cosas y efectivamente la banca de desarrollo tiene sus mecanismos propios con los cuales se establecen la tasa, y vamos a hablar de garantía. ¿Qué ha pasado en el pasado y qué veo yo? Y esta es una discusión que he tenido con la banca comercial, en donde le digo es, ¿prestas o no prestas o quieres todo pavimentadito? El riesgo se toma y el riesgo se debe de tomar, pues por eso son banca, caray. O sea, yo recuerdo hace... Y hay un costo que paga el consumidor por eso. Sí, cuando existía todavía Banoro, nomás para irnos a aquella época, en Sinaloa, la banca le prestaba a los agricultores, en donde es uno de los sectores más de riesgo, porque pues tienes acciones que se pueden presentar no controladas, tiempo, tienes si no te salió bien la cosecha, si se retrasaron los precios, tienes una cantidad de cosas que te alteran el resultado propio, que tienes más factores no controlados. Y la banca se la jugaba, creo yo, y esto lo he platicado, no es una novedad, que a la banca le falta jugársela un poquito más en este tema de garantías. ¿Quieren todo? O sea, no hay riesgo. Pues claro que hay riesgo. La vida, el solo vivir es un riesgo, caray. Entonces creo que la banca necesita arriesgarse un poquito más, y es parte de lo que creo que las fintech han venido a jugarle una competencia y decirle, no estás tomando los riesgos que se requieren, y nosotros estamos entrando a rebasarte de alguna manera o a tomar un nicho que está abierto ahí. Pero no, me voy a regresar al tema de la banca de desarrollo. A la banca de desarrollo le hemos pedido nosotros, o hemos trabajado de forma conjunta para atacar sectores o apoyar sectores. ¿Por qué? Porque si el dinero se diluye así nomás, resulta que la efectividad o el impacto que tiene no se no se puede ver con tanta prontitud como cuando si escoges algunos sectores que quieres detonar y que quieres ir haciendo que vayan caminando. Y esa es parte de lo que en este momento definimos con la banca de desarrollo, entendiendo que ellos tienen sus propios mecanismos para la parte de sus tasas. Secretaria, a mí me gustaría entrar al tema de los trámites, porque es una de las quejas que más comúnmente oímos de la iniciativa privada, pero a la vez, pues, digamos, por poner una política, pues conlleva pues, procesos y temas. ¿Qué es lo que está proponiendo y cuál va a ser el cambio para la gente? Y también con Infonavit, ¿no? Sí, ojalá. entro primero con COFEPRIS, y creo que COFEPRIS será uno de los temas preponderantes, porque COFEPRIS cruza por 19 áreas o 19 industrias, y esto, el hecho de que pueda acelerar los procesos, nos dan a ganar tiempo y competitividad. Voy a decir dos cosas que ya hizo y la tercera que está, dos cosas, una que ya hizo, una que ya está en proceso, y la otra que es la que estamos anunciando en estos momentos. La primera es a nivel internacional. En el mes de noviembre ya fue aceptado por un organismo internacional, en donde la aprobación y el hecho de que COFEPRIS esté instalado en esta mesa permite que no tengas que pasar por doble ventanilla para ser ratificado tu producto o la aprobación del mismo. Y por otro lado, estamos en el proceso con ellos de que se avance en las revisiones, especialmente para el tema de alimentos y salud, que las revisiones sean de forma virtual. El COVID llevó a que esto se pueda hacer en el mundo y se están aprobando, y queremos caminar en ese sentido para que las revisiones se hagan virtual, y en lugar de que tarden un montón de días, pues sea en un ratito que puedan hacer esta revisión, que no pierde calidad por la fineza y la tecnología que hoy tenemos. Y por otro lado, lo que decía Oscar, más o menos son 30 trámites los que se pueden digitalizar, y que son trámites muy simples que no llevan aprobación per se o no cruzan con un tema
de riesgo para los productos, ni mucho menos, sino son trámites que normalmente se hacen y el solo hecho que los podamos digitalizar permitirá que no se dé este esquema de espera o de papeleo que normalmente se batalla mucho. Entonces creemos que estos 3 factores de parte de COFEPRIS que cruzan por 19 industrias que son muy importantes en la economía van a lograr de alguna manera acelerar y mover hacia la competitividad una parte importante de los sectores. Me voy a Infonavit. Los créditos puentes son vitales para los desarrolladores de vivienda que luego tienen que toparse con las autoridades locales en la definición de los polígonos de actuación, que es otra bronca que ya le corresponde luego a las autoridades locales. Entonces se hace un irigote. ¿Cómo enorme. entra en la reactivación del Infonavit? ¿Cómo entramos en esto? Primero, que Infonavit cruza 49, la parte inmobiliaria cruza 49 industrias o 49 áreas ramas de la economía. Y ¿qué pasaría aquí o qué está pasando aquí? Primero, Infonavit ha cambiado su referencia de salarios mínimos a tener una tasa fija. Incluye un punto nuevo de créditos. Da crédito a hoy a que puedas comprar terreno. Y eso moverá importantemente la economía y creemos que apoyará muchísimo. Y respondiendo a la parte de Mauricio, ¿qué es lo que estamos vinculando aquí? A través de CONAMER se está viendo cómo se hace para en los lugares principales poder trabajar con SEDATU y generar mecanismos de aprobación en donde se facilite y se tenga un poco una homologación sin quitar el respeto al 115, pero que tengas un piso parejo de inicio para poder tener las aprobaciones. Y esto consideramos será fundamental y se va a ir caminando con el resto de los lugares para que esto vaya sucediendo. De hecho, ya nos lo había pedido algunos organismos de empresarios, de decir, ayúdanos a que CONAMER pueda caminar en este sentido para que los municipios vayan homologando sus tareas y, repito, sin perder la dinámica y el respeto al 115. Y la última pregunta, secretaria. ¿Cree que tengamos una efectiva posibilidad de reactivación económica en este 2022? Los datos muestran que el año pasado tuvimos crecimiento del 5%, pero la debilidad de los últimos 2 trimestres fue extraordinaria. ¿Se podrá superar este desafío teniendo todavía Omicron? ¿O que la pandemia presente? Así es, ese es el problema. Yo lo importante aquí, ¿no? Uno es decir, uno tiene que jugar con todos los elementos para decir qué es lo que podemos hacer y a partir de ahí poner las condiciones y si se presentan factores como ahora que se presentó para finales del cierre de año un rebrote y ahorita que llega Omicron, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos 2 cosas. No creamos las condiciones y vemos si el mundo se mueve solo, o ponemos las condiciones y vemos cómo caminamos a pasos más acelerados. Algo que decías, Alicia, que creo que se vuelve importante. Números extraordinarios. Cualquier punto, por más pequeño que sea, que baje, que sea negativo, pues es un reto enorme. Sin embargo, sí podemos decir que el empleo ha crecido. Y si el empleo ha venido creciendo, y así lo mostró enero, que normalmente en enero no se daban estos números que nos reporta el INSS en los últimos 24 años, podríamos estar viendo un jalón para poder decir, claro, los empleos aparentemente están teniendo ahorita un ingreso menor, sin embargo, pensamos que esto puede ser algo que nos vaya a mover estas otras 2 cifras, en donde todavía no son determinantes, y esperemos saber, creo que el primer trimestre va a estar más apretadón, pero el segundo trimestre estaremos viendo ya pues ojalá que sí los sea, números secretaria. empiezan a mover. Así sea, ojalá, para que no se haga la recesión ligera, se haga una recesión pesada. Muchísimas gracias, secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, por estar en esta billetera. Gracias. Al contrario, encantadísimo y muy buenas noches. Buenas noches, secretaria. Gracias, secretaria. Pues qué interesante este tema, ¿no? De que un punto es un tema de poner alarmas y que habla de la realidad con la que se toman decisiones. Y que todavía desde no la hemos Secretaría de salido de Economía. los golpazos que hemos recibido en los últimos años en empleo y en salario. Sí, la pandemia sigue presente. Lo que hay que hacer es acostumbrarnos con ella, pero es difícil. Pues pero hay que seguir para adelante. Y Pues eso sí, es tenemos que hacerlo. Es una buena idea esto, ojalá resulte. Pues a mí me parecen 3 acciones o 4 acciones que están incluidas. Con que funcionen 2. Con que eso me funcionen doy. todas. Pues con eso nos Vámonos. quedamos en esta billetera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima en La Billetera.